Es para mí un verdadero honor poder compartir con ustedes acá. Y cuando Germán me invitó a compartir con ustedes, pues me emocioné muchísimo porque puedo ver el potencial que tienen ustedes como hombres y mujeres de Dios en toda la República de Guatemala. Y es por eso que yo quise estar acá con ustedes para que podamos hablar de lo decisivo, de lo importante que es nuestra labor como hombres de Dios en cada una de las comunidades que nosotros tenemos. Y quiero empezar con un testimonio con ustedes. Hay un departamento en Guatemala donde nosotros tenemos una iglesia, un punto le llamamos nosotros, porque somos una iglesia en múltiples puntos, y entonces la prédica llega allí a través de una pantalla y somos la misma iglesia. Y esto es en Quetzaltenango, lo que les voy a contar. Hasta el momento esta iglesia se reúne en un lugar alquilado, en un hotel, y hemos estado buscando ya un lugar para establecernos como iglesia. Y el pastor de Quetzaltenango, yo le dije, mira, busquemos un lugar. Él empezó a buscar y de repente encontramos un lugar muy bonito, una propiedad muy bonita, no para comprarla, sino para alquilarla y poder hacer allí la iglesia. Fuimos a verla y cuando yo la fui a ver, muy bien ubicado, casi en el centro de la ciudad, yo dije, qué belleza, qué lindo está esto. Y entonces empezamos con ellos la negociación, hablamos que aquí, que allá, y entonces, pero de repente ellos como que desaparecieron del mapa, ya no nos dijeron nada. Y pasamos casi todo el año pasado esperando. Y en diciembre del año pasado yo me encuentro con este pastor y me dice, mira, pastor, fíjate que aquí el negocio, los dueños como que se lo van a alquilar a otra persona. ¿Qué pasó? Fíjate que tengo unos amigos que me dijeron que los dueños están buscando comprar el terreno de la par porque dice que se lo van a alquilar a otra institución. Entonces seguramente ya no nos lo van a alquilar. Y cuando él me dijo eso, él estaba triste y yo me puse triste también. No sé a quiénes les ha pasado esto, que usted sentía que tenía algo en la mano y se le fue de la mano. ¿A quién les ha pasado esto? ¿Verdad? Y uno dice, ¡hala! ¿Pero por qué, hombre? Y tal vez era comprar un carro. Uno dice, le hubiera dado un poquito más de dinero, o cómo no entré antes, y sentimos que se nos había escapado. Y así me sentí. Y él estaba triste y yo me puse triste también. Y de repente me recordé que el lugar en donde nosotros estamos en la iglesia actualmente, que es una propiedad que igualmente la alquilamos, pero hoy hemos estado por ya unos ¿cuántos años llevamos como iglesia? Bueno, hemos estado ahí por varios años. Y entonces Dios nos tiene en ese lugar alquilado. Y es un lugar precioso, que son, oiga esto, 4 manzanas de terreno en la zona 10 de Guatemala. 4 manzanas de terreno en la zona 10 de Guatemala. No son nuestras, le pertenecen al Señor. Pero cuando yo fui a ver ese terreno, ustedes, yo dije, ¿y esto dónde estaba? Una joya en medio de la ciudad de Guatemala. Y entonces esa noche empecé a orar y Dios me dio la promesa de Salmo 2:8: pídeme y te daré por herencia las naciones y por posesión tuya las confines de la tierra. Y empecé a orar y Dios me empezó a dar promesas mientras pedimos una cita con el dueño, y el dueño no nos daba la cita y nosotros ansiosos. Pasaron 1-2 semanas y yo recibía promesas de Dios, y en eso, a la tercera semana, el dueño nos manda a decir, fíjense que ya no les voy a dar la cita porque ya hice el negocio con otra persona. Y entonces ahora me encuentro yo
con una contradicción. Tenía muchas promesas de Dios, desde el Salmo 2:8, otras muchas, hasta la última, ese viernes, cuando Él nos dijo eso, en la mañana el Señor me había dado Josué 21:45, y no faltó ni una sola de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a Israel. Todo se cumplió. Entonces, por un lado, en el mundo espiritual yo tenía promesas de Dios, pero en el mundo material yo tenía el no del dueño. Contradictorio. Y entonces le dije a los líderes de la iglesia estaba empezando en aquel tiempo, y les dije, tenemos que orar, porque era como, lo estuvimos tan cerca y se nos perdió, y qué terreno más precioso. Y entonces nos fuimos a orar. Uno de los pastores, ahora es pastor de la iglesia, en aquel tiempo solo era un amigo, nos prestó en su casa un lugar para orar, y fuimos a orar. Germán, yo creo que estabas ahí con nosotros, y fuimos a orar y fuimos a clamar. Y yo dije, Señor, yo clamo las promesas que tú hiciste, y tú eres el dueño de todos los terrenos en el mundo. Esa tierra te pertenece a ti, y si está en tu corazón que nosotros prediquemos en esa esquina de la tierra, porque dice en ese confín de la tierra, entonces, Padre, yo te pido que cambie los decretos y clamamos que se cumpla tu voluntad. Eso fue un viernes a la noche. Y ¿saben qué pasa? Cuando uno ora, el problema es que cuando uno ora parece que nada pasó, porque uno quisiera que sucedieran las cosas inmediatamente, ¿sí o no? ¿A quién les pasa que uno ora y uno esperaría la llamada en el momento? Una llamada telefónica. Ya oré, ¿y dónde está el resultado? Y en esa oportunidad pasó el sábado, el domingo. Ustedes, miren, yo tenía 33 años. Y el domingo, no, tenía 35 años a ese punto. Y el domingo llegamos a la iglesia y la gente me preguntaba, pastor, ¿cómo vamos? Habíamos estado queriendo alquilar unos cines y me dijeron, ¿ya alquilamos los cines? No. Entonces, ¿qué? ¿Ya nos dieron el otro terreno, el de las 4 manzanas? Tampoco. ¿Y entonces qué tenemos? Nada. Hasta un amigo me dijo, mira, Ronnie, asesórate bien, pues eso no es juego, vos, mira, pedí consejo. Me sentía horrible. Lunes en la mañana estábamos así, derrotados. Vamos a ver, ¿quién le iba a Brasil en el mundial? Levante la mano. ¿Se acuerdan cuando perdió Brasil? ¿Quién le iba a Portugal en el mundial? ¿Se acuerdan cuando perdió? ¿Quién le iba a España en Portugal en el mundial? ¿Quién le iba a Argentina en el mundial? Ustedes no entienden. No. Cuando uno le va a un equipo y pierde ese equipo, uno se siente así todo horrible, ¿sí o no? Así estábamos nosotros ese lunes, estábamos así cabizbajos en una sesión, y en eso un amigo me llama y me dice, Ronnie, entonces me dice la secretaria, mire, lo llama su primo, decirle que lo llamo después, dice que es urgente. Tomo el teléfono. Vos, se cayó el otro negocio, dice el dueño que si todavía nos interesa. Yo le digo a los que estábamos ahí, muchachos, se cayó el otro negocio. ¡Wow! Y empezamos a gritar ustedes como que hubiéramos ganado la final del mundo. ¡Wow! En ese restaurante Dios escuchó nuestra oración, y miren, impresionante. Y ¿saben qué? De eso me recordé cuando ahorita este diciembre me dice el pastor, creo que aquel negocio ya los dueños se fueron por otro lado. Y yo me vengo para abajo, y en eso me recuerdo y le digo, no, espérate. Vamos a orar por esto. Si no quieren por las buenas, vamos a orar. Quieren por la vía de la oración. No, entonces le dije, mira, le conté esto, no hombre, oremos. Y entonces oramos, y como Germán les comentó, tenemos una oración con los pastores, y le digo a todos los pastores de la iglesia, nos conectamos por Zoom, hermanos, tenemos esta situación, este terreno lo hará, vamos a pedir la voluntad de Dios. Y empezamos a orar, Padre Celestial, te pedimos que se cumpla tu voluntad. Orando domingo en la mañana, ahora con un poquito más de fe. Y clamando, Señor, si esa propiedad es para tu honra y gloria, clamamos tu perfecta voluntad.
¿Cuál es la diferencia entre la hechicería y la brujería y la intercesión? La intercesión pide la voluntad de Dios. La brujería pide mi voluntad. La hechicería es: quiero hacer mi voluntad. Esa es la gran diferencia. ¿Ya? Cuando estábamos en la iglesia, en el grupo de jóvenes, había una muchacha, ustedes, bien consagrada, que se mantenía orando en el altar, clamando al Señor, pero no se arreglaba mucho, no era muy bonita, ¿verdad? Y en eso había el hijo de una hermana que era algo coqueto, se pegaba con su cadenita de oro, chompita de cuero. Llegaba una vez al mes al grupo de jóvenes, llegaba así todo materito. Hola muchachos, ¿cómo están? Y así coquetío, así posturito. Y viene esta hermanita bien consagrada y se le acerca y le dice: vas a ser mío, te tengo en ayuno y oración. Y andaba aquel pido: ora por mí, decía, por favor, Dios la va a oír a ella más que a mí, decía. Eso es brujería, eso es como hechicería, ¿verdad? Voy a hacer mi voluntad y te tengo una foto en la Biblia y te metí abajo del altar. Eso es brujería. Eso es brujería, es hechicería evangélica, ¿verdad? ¿Qué hacemos los hijos de Dios? Clamamos la voluntad de Dios. Amén. Pedimos la perfecta voluntad de Dios. Entonces, si no es la voluntad de Dios, no. ¿Verdad? ¿Qué dijo Jesús en el huerto de Getsemaní? Que se haga tu voluntad. No como yo quiero, sino como tú. Amén. Esa es la gran diferencia. ¿Y qué quiero contarles? Que estuvimos orando y el día martes en la noche tenemos un servicio de oración y tenemos una asociación con el profeta Horacio Lee. Y el profeta Horacio Lee no es pastor de la iglesia, es pastor de otra iglesia, pero él nos está entrenando a nuestros equipos proféticos. Y entonces el profeta Horacio Lee está compartiendo unas palabras proféticas y dice: tengo una palabra para el occidente del país, tengo una palabra para el punto Shela. Y dice, él sin saber nada, él no sabía nada, y dice el Señor que lo que ustedes piensan que es un atardecer, yo lo estoy tornando en un amanecer. Yo, en el nombre de Jesús. Martes, miércoles en la mañana me llama el pastor de Shela: pastor, ayer me llamaron los dueños, dicen que quieren que retomemos la negociación. ¿Qué le parece? Demos un aplauso al Señor. ¿Saben qué pensé? Y ahorita estamos en eso y pronto les vamos a contar la buena noticia que ya estamos ahí. Pero ya tenemos el trato de palabra. Y él nos dijo: yo tengo palabra y ya. Pero ¿qué quiero decirles? ¿Saben qué pensé yo? Tenemos que orar más. Señor, yo tengo que orar más. Y es lo mismo que te quiero decir: tenemos que orar más. Dile al que tienes a la par: tienes que orar más. Dile al que tienes a la par: tenemos que orar más. Si oráramos más, haríamos menos y tendríamos más resultados. ¿No creen ustedes, hermanos? Orar y pedir al Señor. Entonces, hoy quiero compartirles como que quiero que vayamos a Ezequiel 37 y vamos a ver cómo nos enseña Dios que debemos operar milagros. Y si usted tiene Biblia, vaya a Ezequiel 37 y vamos a ver qué nos dice la palabra que debemos hacer para operar milagros. Y lo primero es que esta es una visión. Dios en visión se lleva al profeta Ezequiel y le muestra, recuerdan ustedes, un valle lleno de huesos secos. Esto es una visión, pero de aquí vamos a aprender cómo quiere Dios que nosotros operemos milagros. Quiero hacerles una pregunta: ¿quiénes creen que Dios todavía puede hacer milagros? Levanten la mano. ¿Quiénes quieren que Dios haga milagros en sus comunidades? ¿Quiénes creen que Dios puede hacer milagros? Amén. Qué lindo es, qué respaldo se siente. ¿Saben qué me pasa a mí cuando hago un milagro? Vamos, yo seguiría predicando el evangelio aunque no hubiera milagros, pero cuando veo un milagro me inspira y digo: sí, sigamos adelante. Entonces, para ver un milagro en este año 2023, yo necesito alinear mis palabras a la perfecta voluntad de Dios.
Diga conmigo, alinear mis palabras a la perfecta voluntad de Dios. Porque atención, no van a suceder los milagros que yo quiero, van a suceder los milagros que Dios quiere. Amén. En el momento que nosotros pensamos van a suceder los milagros que yo quiero, eso se llama hechicería, brujería. Cuidado, eso hacen los brujos y nosotros no podemos caer en eso. Por eso nosotros tenemos que orar más y preguntarle: Padre, ¿qué quieres hacer en mi pueblo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque, digamos, si yo te dijera: no, solo piensa lo que quieres y pídeselo al Señor, no va por ahí. Es investiga qué es lo que Dios quiere y alíñate con lo que Dios quiere para tu pueblo, para tu comunidad, y entonces Dios va a respaldar eso que Él quiere. No sé si me voy a entender. Por eso lo que decía Germán, miren, yo no soy la persona más generosa que usted puede conocer. De hecho, a mí me acusan de ser al revés. A mí me gusta ahorrar, hermanos. Sí, miren, ayer estábamos en una reunión de finanzas ustedes, y estábamos ahí y estoy con varios empresarios que son mis amigos, estamos discutiendo las cosas de la iglesia. Y entonces dice uno de ellos: ¿sabes cómo? Me dice uno, así como cuando uno agarra la rasuradora y le aprovecha lo último del filo a la rasuradora antes de tirarla, me dice. Y le digo: ¿sabes que se pueden afilar las rasuradoras? Le dije. Y mire, estamos hablando de gente que tiene pata, y los cuatro: ¿cómo así? Me dijeron. Agarró un pantalón de lona y la sobas 1 minuto en contra de las cuchillas, en un pantalón de lona grueso, y la afilas y ya no compras. Y todo, ¡guau! Gracias, más les decía yo. Síganme para más tips de ahorro. Tengo meses de no comprar rasuradora a ustedes. Vale. Pero ¿en qué estaba? Sí, entonces yo no soy la persona más generosa que ustedes van a imaginar. Entonces, cuando empieza la pandemia, estos hermanos me dijeron: es tiempo de dar. Entonces dijimos: hagamos unas bolsas de comida. Y un mes hicimos 2,000 bolsas, y eso es un montón de dinero, ustedes. Y el otro mes hicimos 3,000 bolsas, y es otro montón de dinero. Es que es un... Y dijeron: y hagamos las grandes. Y yo, démosle pues. Y ya me sentía feliz, ¿verdad? Dimos 5,000 bolsas. ¡Qué iglesia más generosa! Y un día el Señor me dice: ¿y por qué no replicas? O sea, 5,000, como el milagro de darle 5,000 de comida, 5,000, no, darle de comer a 5,000 hombres, más sus mujeres y niños, 5,000 bolsas. Y me dice el Señor una madrugada: ¿y por qué no te atreves a hacerlo una vez al mes por 1 año? Señor, eres tú. Y para mí eso no es emocionante, pues. Si usted hace números, es un dineral. Que yo dijera: ay, qué le, nada. Y máxime, como no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda, ¿no? Y le dije: Señor, si es tu voluntad, solo confírmamelo. Y me quedé callado. Y el Señor me dijo: Marcos 6. Yo me recuerdo que la alimentación de los 5,000 está en Juan 6, eso lo tengo, pero no sabía que estaba en Marcos 6. Y abro la Biblia y está en Marcos 6 también. Yo le dije: Señor, si tú mandas, es tu dinero, y aunque a mí no me parezca emocionante, vamos a hacer lo que tú quieras. Lo planteé, invitamos a la congregación, y mientras mucha gente recortó gente, despidió gente, nosotros empezamos a dar 5,000 bolsas. Solo miren, llevan camiones con frijol, arroz. Nosotros estábamos compitiendo con los depósitos ahí en la 18 calle: dame un camión de frijol. ¿Y sabe qué pasó? No nos hizo falta. Dios proveyó. ¿Sabe qué hay que hacer? Hacer lo que Dios dice. Ese es mi punto. Entonces, veamos qué pasa aquí. Debo alinear mis palabras a la perfecta voluntad de Dios. Dice Ezequiel 37, 1-6. Vamos a leer. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera.
Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, ¿tú lo sabes? Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Sabe qué me encanta de esto? Solo ponte tú en los zapatos de Ezequiel. El Señor, como un hijo, nos dice: Ezequiel, vení, vamos a hacer un milagro juntos. Vení, Ezequiel, quiero. Pero Señor, ¿tú lo podrías hacer solo? Sí, pero yo lo quiero hacer contigo. Sí, pero yo lo quiero hacer contigo. No sé si a usted le gusta, pero a mí me gusta que mis hijos me acompañen. Hijo, vení, vamos a ir a hacer un mandado. Te voy a comprar un helado. Vamos pues. No le ha pasado eso, tío. Vení, te voy a comprar algo. Vaya pues. Ahora ya saben, algo le saco a mi papá y se viene conmigo. Algo así es Dios. Ronnie, vení, vamos a hacer un milagro juntos. Dios quiere hacer milagros y Él los podría hacer. Él es omnipotente, pero nos ama tanto que dice: lo vamos a hacer juntos. Dios ama tu comunidad y Dios quiere hacer cosas maravillosas en tu comunidad, pero lo quiere hacer a través tuyo. Y te invita y te dice: Ezequiel, pon ahí tu nombre, Ronnie, ¿qué huesos secos miras ahí en esa comunidad? ¿Crees que pueden vivir esas cosas? En el caso, para mí, en ese terreno de la zona 10, Dios me dijo: ese negocio está muerto, ¿crees que puedes vivir? No lo sé, Señor, tú lo sabes. Profetízalo. En el caso ahorita en esa situación en Quetzaltenango, que estoy tan emocionado porque acaba de pasar, y es otra vez el poder de Dios. Entonces me dijo: el negocio está muerto, ¿crees que puede resucitar? ¿Qué cosas hay muertas en tu vida? ¿Qué cosas hay muertas en tu ministerio? Que puedes llegar delante del Señor y le puedes decir: Señor, en este año 2023, ¿qué quieres que resucitemos juntos? Amén. Y tú así le dices: Padre, ¿qué vamos a hacer juntos en mi comunidad? Para la honra y gloria de tu nombre. Amén. Ahora, date cuenta, la iniciativa es de Dios. Por eso tenemos que invertir tiempo en oración y decir: Padre, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué quieres tú que haga? ¿Qué quieres tú que haga? No es mi iniciativa, es tu iniciativa. Y el Señor le dice a Ezequiel: ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel le dice: no lo sé, Señor, tú lo sabes. Y entonces le dice Dios a Ezequiel, fíjese, no le dice: mira cómo lo voy a hacer, sino le dice: muy bien, Ezequiel, lo voy a hacer a través tuya, profetízalo. ¿Se da cuenta? ¿Cuántas veces nosotros decimos: no, si Dios lo va a hacer, que Dios lo haga? Mire, yo estoy enfermo y si Dios me quiere sanar, que me sane. Es que esa no es la metodología que Dios dice. ¿Qué dijo Jesús? Si dijeres a este monte: quítate de aquí y échate en el mar, y no dares en tu corazón que lo que digas será hecho, lo que digas será hecho. Esa es la oración de autoridad. Amén. Pero si solo decimos: mire, no era la voluntad de Dios, hermano. Fíjese que nosotros fuimos a preguntar y el dueño aquí decimos, nos echó VIX. El dueño no nos recibió, entonces no era la voluntad de Dios. Solo imagínense Dios en el cielo diciendo: Ronnie, profetizale a esos huesos. Ese terreno es para ustedes. Ahí va a haber 2 emisoras, ahí va a haber una iglesia, ahí se van a convertir muchas personas. Y Ronnie solo se da la vuelta y dice: no se pudo. Y entonces diciendo: ora, pelea esa batalla, por favor. Pero Ronnie no está poniendo atención y sigue de largo y no oye a Dios. Y Dios quería resucitar los huesos. Ponlo para ti, en tu comunidad. ¿Qué quiere hacer Dios? No es que quieres hacer tú, ¿qué quiere hacer Dios? Por eso debemos estar en el secreto de Jehová, decirle: Padre, ¿qué quieres hacer tú aquí? Y no se trata de lo que tú quieras hacer, se trata de lo que Él quiere hacer. Padre, muéstrame qué quieres hacer tú en esta comunidad. Y sabes, cuando tú obedeces a Dios, y cuando Ezequiel empieza a profetizar, cuando él empieza a hablar lo que Dios le dijo,
empieza a suceder el milagro. Ahora, mira lo que dice Juan 15, 7 a 9. Dice: si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Tanto más tienes comunión con el Señor, más piensas como Él. Atención, somos más amigos de Dios, entonces pensamos igual. ¿Sí o no? Si oras poco, poco conoces a Dios. Si oras mucho, mucho conoces a Dios. Entonces, ahí está lo lindo de la oración, es que estás pasando tiempo con tu Padre. Miren ustedes, yo me estoy disfrutando ahorita. Mis hijos ya están en una edad, mi hija tiene 21, 19 y 14. Y nos molestamos, nos reímos, y ellos me conocen, yo los conozco. Es una etapa genial, ustedes. Y algo así es con Dios. Cuando nosotros ya nos hablamos y decimos: Padre, ya te conozco, tú me conoces, y ya una miradita nos hacemos. ¿Quieres esto? Hagámoslo. ¿No quieres eso? Ya lo sé, Señor. Tenemos que crecer en amistad con el Señor. Y mire lo que dice 1 Corintios 14. Esto es algo que a mí me tiene inspirado. Dice 1 Corintios 14:1: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Qué es profetizar? Hablar las palabras que Dios está diciendo. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que nosotros deberíamos anhelar profetizar. ¿Ya te diste cuenta cuánto Jesús, cuando a él le preguntaban algo, respondía con un salmo de memoria? Profetizaba. ¿Qué pasaría si tú y yo, cuando estamos hablando, profetizamos y hablamos las palabras de Dios? Y cuando vienen las situaciones difíciles, mejor profeticemos. Mejor hablamos las palabras de Dios en lugar de hablar nuestras propias incredulidades. Hablamos lo que Dios está diciendo. Yo te reto en este año 2023 que tú y yo seamos más proféticos y que procuremos profetizar. Amén. Es decir, Dios, ¿qué quieres que yo diga en eso? Les voy a contar otra experiencia. Fíjense que yo uso una tarjeta de crédito, y en esa tarjeta de crédito acumulo millas. Y entonces hay una línea aérea que me permite a veces viajar por $100 a Estados Unidos cuando junto suficientes millas. Pero no todos, digamos, ellos dicen: para un vuelo hay 10 asientos con millas. Entonces, a veces se llena muy rápido cuando ponen unas promociones. Un día viene David Andrés, mi hijo, tenía 8 años, iba a cumplir 9 años, y entonces le dije, le preguntamos con mi esposa: mira, te vamos a celebrar tu cumpleaños, ¿de qué quieres que te lo celebremos? Mi esposa siempre le celebraba que del Hombre Araña, que de Batman y que no sé qué. Y dice el niño: pues yo quiero ir a Estados Unidos, dice. ¿Y saben qué quería yo decirle inmediatamente? Mi hijo, nosotros no somos millonarios. Eso le quería decir yo en mi humanidad. Pero ya aprendí a profetizar y no lo limité. ¿Y sabe qué le dije? Pues ora al Señor, y si el Señor te lo concede. En mis recursos no está, pero si Dios te lo concede, óralo. Y entonces me puse a averiguar si había oferta de millas, y no había, ustedes. No había. Como a la semana íbamos en el carro y me dice el niño, 9 añitos, o casi 9: papi, ¿sabes qué? Ya Dios me acaba de confirmar que me va a llevar a Estados Unidos. ¿Cómo así? Yo dije, ¿me está manipulando? ¿Qué onda? ¿Y cómo lo supiste? Fíjate, papi, que sentí esa emoción como cuando uno va a ir de viaje, y entonces yo sé que Dios me va a llevar. Pero no le quise matar eso. Bueno, le dije, yo ya me compraba el boleto como pudiera usted, para hacer quedar bien al Señor, según yo. Y volvemos a preguntar. ¿Sabe qué pasó? Se abrieron 3 espacios. Mi esposa, él y yo, con mías, un día antes de su cumpleaños. Y el día 17 de septiembre estábamos en los Estados Unidos como él quería. Milagroso. Profeticemos,
no cortemos con nuestras palabras lo que Dios quiere hacer. No digamos, no se puede, aquí no funciona. No digamos, Dios lo puede hacer. Amén. Amén. Ahorita que usted vaya a su pueblo y cuente, ala, fíjate que había unas pantallas y una... Pero aquí no se puede, porque aquí es un pueblo. No diga eso, hombre. Usted diga, algún día aquí vamos a tener, mira qué bonito estuvo allá. Y un día vamos a tener pantallas, vamos a tener luces de colores y todo el asunto. Y vamos a tener, en el nombre de Jesús, vamos a tener computadora, vamos a tener de todo. En el nombre de Jesús lo vamos a tener. Es que muchas veces nos limitamos por nuestras mismas palabras, hombre. Una vez fui a una ciudad en Estados Unidos, ustedes, y entonces un amigo me invita a predicar a su iglesia. Y entonces es una ciudad de mucha tecnología. Yo empecé, y hermanos, ustedes pueden, Dios los tiene en esta ciudad, porque Dios los tiene. Y va, y yo sentía a la gente tiesa, ustedes tiesa. Y yo, vamos adelante, Dios los tiene aquí con un propósito y todo el asunto. 45 minutos de predicar a la gente, ustedes, la garganta desgastada. Y termino de pedir, ore por ellos, inyectándoles fe y visión que Dios los tenía en un propósito para esa ciudad. Y me bajé. Y mi amigo pastor que me había invitado sube y dice, qué lindo mensaje, hermano Ronnie. Cómo me gustaría que eso se pudiera, pero con ustedes no se puede. Porque con ustedes nada sale. Y los empieza a desanimar y a maldecir. Por eso dice aquí la palabra, procurar el amor, seguir el amor y procurar los dones espirituales. Pero sobre todo, ¿qué? Profeticéis. ¿Cómo sería este año 2023 si tú le dices, Señor, yo no quiero hablar tonterías este año, yo quiero profetizar? No me dejes hablar cualquier cosa, quiero profetizar. Sobre mis hijos voy a profetizar, sobre el ministerio voy a profetizar, sobre mi pueblo voy a profetizar, que vamos a ver tu poder en este lugar. Amén. Porque eso es lo que hace Ezequiel. Dios le dice, Ezequiel, ¿qué crees? ¿Vivirán esos huesos? No sé, Señor, humanamente eso es imposible, pero si tú lo estás diciendo, entonces profetiza, habla y dile a esos huesos que van a vivir. Atención, cuando ores por sanidad, no digas, Dios, si es tu voluntad que lo sanes. No, ¿qué dijo el Señor? Pongan sus manos y operen la sanidad. En tu nombre, Jesús, yo declaro sana a esta persona. En el nombre de Jesús arranco esta enfermedad y la echo al fondo del mar. Eso es la oración de autoridad. Eso es profetizar. Es creer que Dios te ha dicho y decirle, huesos, dice Dios que van a vivir. ¿Es mi poder? No, es el poder de Dios. Como decían los patojos, el que es mandado no es culpado. Eso es profetizar. Eso es profetizar. Dios dice, huesos, vivan. Y requiere fe, ¿verdad? Dios, ¿y qué pasa si no les pasa nada a los huesos? Yo voy a quedar en ridículo. ¿Qué te importa? Profetizar. Dale, yo te lo estoy diciendo. Es que profetizar a veces da miedo, ¿verdad? Ustedes imagínense, el profeta Horacio Lee dice eso sin saber qué está diciendo. Dice el Señor que lo que ustedes piensan que es un atardecer, Dios lo va a cambiar en un amanecer. Él no sabía qué estaba diciendo. Yo estaba así como bum, 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 bum. Sí, Padre, en el nombre de Jesús. Impresionante. Número 2. Para que el Señor haga milagros en el 2023, no solo necesito alinear mis palabras a la perfecta voluntad, sino necesito hablar con fe, creyendo que Dios me invita a participar de ese milagro. Entonces dice, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso, y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Oiga esto, ¿qué sucede? Profetiza Ezequiel y hay un ruido y un temblor, y empieza a suceder algo. ¿Y qué sucede? Los huesos se juntan unos con otros
y les empiezan a salir tendones, les sale tejido, piel, y se quedan un montón de cadáveres ahí. ¡Thriller! Pero no tienen vida. Yo quisiera hacer una pregunta: ¿qué porcentaje del milagro es ese? ¿Pasó el 10% del milagro o el 90% del milagro? Porque de todos modos no tenían vida. ¿Qué asusta más, unos huesos o unos cuerpos sin vida? Hay milagros que van a requerir 1, 2 o hasta 7 veces que insistamos orando. Y muchas veces nosotros oramos una vez y queremos que pasen las cosas. Y desde que él tiene a Dios atrás y le dice: profetiza los huesos. Y la primera vez que él profetiza, sucede solo una parte del milagro y quedan unos huesos, unos muertos ahí tirados. Y dice: y me dijo: profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Qué impresionante. ¿Cuántas veces oras por un milagro? Elías oró 7 veces porque viniera la lluvia. 6 veces no le pasó nada, y a la 7ª su criado vio cómo subía del mar una pequeña nube, pero como la palma de la mano de un hombre. Y Elías dijo: está hecho, díganle a Acab que corra porque viene una tormenta. Elías insistió 6 veces sin ver resultados, y hasta la 7ª vio resultado. Naamán se metió 6 veces al río sin ver resultado, y a la 7ª fue sano. Acá Ezequiel tiene que profetizar 2 veces, una para que se junten los huesos y una para que venga el Espíritu sobre ellos. Mateo 17:19 dice: viniendo los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí y allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Cuando un hombre trajo a su hijo a los discípulos y ellos no pudieron echarlo fuera, o sea, no lo pudieron sanar, el hombre va al departamento de quejas y reclamos de Jesús y le dice: Señor, tus discípulos no pudieron. Y entonces Jesús dice: incrédulos, ¿hasta cuándo los van a soportar? Y ¡bah!, sana al muchacho. Entonces él dice: Señor, ¿y nosotros por qué no podemos echarlo fuera? Y Jesús le dice 3 cosas. 1, poca fe. Diga conmigo: poca fe. ¿Qué tenemos que hacer? Pedir al Señor: levanta mi fe, Señor. Tienes que tener fe para ver milagros. Amén. ¿Y cómo obtienes fe? Leyendo la palabra del Señor. La fe es por el oír la palabra del Señor. Tienes que escuchar la palabra, tienes que leer la palabra para tener fe. Número 2, tenemos que accionar con fe esa palabra. Jesús dice una segunda cosa, dice: por vuestra poca fe, porque si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte. Atención, tenemos que aplicar la oración de autoridad. La oración de autoridad es cuando nosotros ya estamos seguros de lo que Dios quiere y hablamos a esa enfermedad. Decimos: en el nombre de Jesús, enfermedad, te arrancas de aquí y te echas al fondo de la mar. Fíjense que mi papá me contaba que una vez estaban en Izabal, y entonces ellos ya habían predicado, habían dormido ahí, y a las 5 de la mañana ellos querían ya salir para venirse de regreso, y estaba lloviendo. Entonces estaba el grupo musical y estaban los hermanos que habían ido con mi papá, y estaba lloviendo y no podían salir. Entonces mi papá les dijo a los que estaban ahí: hermanos, vamos a orar para que se quite la lluvia y podamos salir de aquí. Entonces los llamó y oremos. En el nombre de Jesús, pongo el nombre de Jesús en los aires y prohíbo que deje de llover para que podamos salir de aquí. Amén. Y siguió lloviendo. Entonces mi papá les dice: ustedes se preguntarán, ¿por qué si yo ordené a la lluvia y puse el nombre de Jesús en los aires para que no lloviera, sigue lloviendo? Y es que ¿saben qué pasa? Cuando yo ordené que dejara de llover, dejó de llover. Y las gotas están cayendo y que ustedes oyen ahorita son las que ya habían salido antes de que yo orara. Y dice que todos se rieron, ¿no?
este señor está loco. Y a los minutos dejó de llover. Y papá se les queda viendo, les dijo: ya vieron, incrédulos, vámonos, les dijo. Y se fueron. Esa es la oración de autoridad. Cuando tú miras una puerta cerrada, dices: en el nombre de Jesús, esa puerta se abre por el poder de Dios. Amén. Claro, no es tu voluntad, es la voluntad de Dios, y tú la pronuncias. ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? Pues, pastor, yo he tratado de mover el monte. Yo vivo cerca ahí del volcán de agua, y yo he tratado de mover varias veces y no ha pasado nada. Es que no es tu voluntad, es la voluntad del Padre. ¿Ya? Cuando tú oyes que el Padre dice: es momento de sanar a esta persona, arranca esa enfermedad y la rechazar, entonces sucede el milagro. Y número 3 dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. El tercer elemento es fe, es declarar las palabras de Dios con fe. Y 3, oración y ayuno. Tenemos que mantenernos en oración y ayuno, porque eso nos carga de esa autoridad espiritual para echar fuera la enfermedad, para accionar milagros. Y número 3, debemos insistir hasta que lo muerto cobre vida. Ezequiel 37:10 dice: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo os abro de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar en vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová, y lo hice, dice Jehová. Entonces, cuando nosotros queremos ver milagros, tenemos que insistir hasta ver que lo que Dios dijo que iba a pasar, lo estamos viendo materializado. Ese es el propósito de Dios. Y miren, ahorita que pasó esto de Quetzaltenango, yo tuve la sensación: tenemos que orar más. ¿Qué pasaría si la iglesia ora en serio para la seguridad de nuestras ciudades? ¿Qué pasaría si oramos por la provisión de nuestra gente? ¿Qué pasaría? Que oremos en serio para que Dios provea en abundancia para nuestra gente, para que Dios nos guarde de todo mal, para que Dios convierta nuestras ciudades. Tenemos que orar más. Cuando nosotros oramos, algo está pasando en el mundo espiritual. ¿Amén? ¿Quién cree que cuando nosotros oramos, algo está pasando en el mundo espiritual? Y no nos rindamos. A veces estamos orando y pareciera que nada está pasando, pero algo está sucediendo en el mundo espiritual. Amén. Y uno piensa: tal vez no sucedió nada. Algo está haciendo Dios. Recordemos al profeta Elías, cuando él había decretado una sequía por 3 años y medio, y Dios le ordena levantar esa sequía, y se va al monte y le dijo a su sirviente: ve y mira hacia el mar. Y su sirviente le fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo: no vi nada. 7 veces le dijo Elías que fuera a ver. Finalmente, a la 7ª vez, su sirviente le dijo: vi una pequeña nube como la del tamaño de la mano de un hombre que salía del mar. Entonces Elías le gritó: corre y dile a Acab: sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apuras, la lluvia te detendrá. Poco después, el cielo se oscureció de nubes, se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero, y Acab partió enseguida hacia Jezreel. Ese es un hombre de Dios. Ve una pequeña manifestación y dice: está hecho. Pero él tuvo que orar 6 veces sin percibir nada humanamente, pero en el espíritu él sabía: algo está pasando. Yo quiero invitarte a que tú seas el hombre de Dios que está orando por tu pueblo, orando por tu comunidad, y sabes: algo está haciendo Dios aquí. Y yo le decía anoche a la congregación, yo me muevo en varios círculos, y por ejemplo con los vecinos de la colonia, cuando hay situaciones, yo les digo: mire, vamos a orar para que Dios proteja la colonia. Y siempre, ya sea ahí o en cualquier otro círculo, hay alguien que me dice: sí, pero es que no solo orar, hay que hacer algo. Cuando la gente dice: es que a Dios orando, pero con el mazo dando.
Proverbios 35:40, ¿verdad? ¿Saben quiénes dicen eso? Los que no han visto el poder de la oración. Pero los que hemos visto el poder de la oración sabemos que con oración nosotros podemos hacer cosas extraordinarias si tenemos fe. Anoche predicaba de cómo el rey de Siria mandó un ejército a capturar a Eliseo, y el siervo ve al ejército y dice: ¡ay, Señor, qué hacemos! Y él le dice: tranquilo, son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Ábrele los ojos, Señor. Y cuando él ve, hay carros de fuego y soldados de fuego, y dice: son más los que están con nosotros. Sí. ¿Pero qué hace él con eso? ¿Los tuesta como hacía su maestro Elías? No. Elías hubiera dicho: fuego al cielo, ¡va! Tostados todos. Pero no, él dice: no, ¿sabes qué? Mejor vamos a hacer algo más bonito. Estos son padres de familia. Mejor los vamos a dar pan y agua y los vamos a regresar a su tierra. Nunca más bandas armadas vinieron de Siria a atacar a Israel. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Son superiores esas armas. Te desafío a que el año 2023 sea un año de milagros, donde veamos el poder de Dios y nuestras comunidades sean beneficiadas con el poder de Dios, y que nosotros con propiedad podamos decirles: el reino de los cielos se ha acercado. Pongámonos de pie, vamos a orar y le vamos a decir: Señor, yo quiero ver tu poder este año en mi comunidad. Dile: Señor, vengo delante de ti anhelando de tu poder, Señor. Más que cosas materiales, más que influencia política, te tenemos a ti, Señor Jesús. Más que cosas materiales y más que influencia en los medios, te tenemos a ti, Señor. Tú eres la perla de gran precio. Tú eres, Señor Jesús, nuestro gran tesoro. Y hoy estamos en este retiro y estamos culminando este retiro pidiéndote que nos llenes de ti, que nos llenes de fe para regresar a nuestras comunidades, a nuestras ciudades, a nuestros pueblos, a manifestar tu poder, Señor. Llénanos de ti, Señor, para que podamos llegar con propiedad y con autoridad a decirle las buenas noticias: el reino de los cielos se ha acercado, y que sanemos enfermos, limpiemos leprosos, echemos fuera demonios. Que, Señor, podamos manifestar tu poder, que podamos deshacer las obras de las tinieblas. Si hay violencia, que esa violencia sea refrenada, porque hay hijos tuyos orando y clamando en el nombre de Jesús. Si hay hechicería y pobreza, que eso sea, Señor, eliminado por la luz de tu palabra. Que nuestras iglesias sean bodegas de recursos espirituales. Téngannos los hombres como administradores de los misterios de Dios. Téngannos los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Que cuando abramos las puertas de nuestras iglesias, la gente sepa que va a encontrar algo que no encuentra en otro lugar, que no encuentra en Netflix, que no encuentra en Amazon, que no encuentra en la discoteca, que no encuentra en ningún otro lugar, que solo puede encontrar la iglesia, y es el poder tuyo, Señor. Yo te pido que tú renueves las fuerzas de cada pastor en el nombre de Jesús. Renueva nuestras fuerzas, Padre. Renueva nuestras fuerzas. Levanta nuestra fe, Señor. Que podamos regresar a nuestras comunidades sabiendo que tú quieres operar milagros a través de nuestras vidas. Subimos a los lugares celestiales contigo, Cristo Jesús, donde están esos tesoros de la sabiduría de Dios, a tomar lo que tú tienes para nosotros, para nuestras familias y nuestras comunidades, para llegar allí, Señor, y bendecir a las comunidades con tu riqueza. Téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Llénanos de tu poder, Señor, que podamos llegar a nuestros lugares a impartir tu poder, a deshacer las obras de las tinieblas, a llevar esperanza. Que la samaritana encuentre la esperanza del agua viva allí en la iglesia, Señor. Que Nicodemo encuentre la respuesta que está buscando allí en nuestra iglesia. Que podamos ser conectores entre tu presencia y las personas, Señor. Que podamos ser embajadores del reino de los cielos. Ahora, Señor, reconocemos nuestra incapacidad.
nosotros no podemos solos, te necesitamos. Espíritu Santo, llénanos de ti. Espíritu Santo, llénanos de ti, satúranos de tu presencia, Espíritu Santo, porque en nuestras fuerzas es imposible, por nuestra sabiduría no se puede, por nuestra dignidad es imposible, nuestra santidad no alcanza. Solo si tú por gracia nos ayudas, Señor, solo si tú por gracia aumentas nuestra fe, solo si tú por gracia te manifiestas, entonces podremos, Señor, porque no podemos, en nuestras fuerzas es imposible, pero si tú operas a través de nosotros, todas las cosas son posibles. Abre nuestros oídos espirituales. Queremos ser como ese Ezequiel que escucha lo que tú quieres hablar. Abre nuestros ojos para ver dónde hay huesos secos que tú quieres hacer vivir. Abre nuestros ojos y nuestros oídos para ver los huesos y que tú nos digas qué es lo que quieres que profeticemos, Señor. Que este año 2023 seamos proféticos, que procuremos vivir en amor y los dones espirituales, pero sobre todo que profeticemos, que hablemos tus palabras con autoridad. Gracias, Señor. Dile: Señor, quiero conocerte más, quiero conocerte, que si tú haces un gesto yo te lo entienda, Señor, que yo entienda qué quieres hacer en mi comunidad. Abre mis oídos espirituales, que yo quiero entender qué quieres hacer tú en mi vida, a través de mi vida. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Padre. En tu nombre, Jesús. Amén. Los bendecimos en el nombre de Jesús, amados hermanos. Vamos en el nombre de Jesús.